Ya les decía que nos acompaña en el día de hoy el buen amigo Eugenio Camacho, una persona muy reconocida de este pueblo, con quien vamos a estar hablando de Mario Vargas Llosa a propósito de que el fin de semana se confirmó su muerte, de su conexión con la República Dominicana, de los aportes a Latinoamérica en materia de literatura. Y también obligatoriamente tenemos que hablar con el profe Eugenio de la condición y situación en este momento del sistema educativo dominicano. Así que es un honor para mí que esté en el día de hoy con nosotros. Bienvenido, profe. Honor para mí, amigo Sandy. Muchas gracias. Háblenos un poquito de Vargas Llosa. A propósito, ayer dábamos a conocer la noticia, su familia confirmó su muerte en su vivienda. De hecho, vi que van a estar ellos muy De manera íntima. Nada público. Va a ser una ceremonia íntima, anunció Álvaro Vargas Llosa. Cuéntenos de lo que en su momento significó Vargas Llosa y cuánto aportó no solo a la República Dominicana, sino en sentido general a toda América y el mundo. Mira, lo de la muerte de Vargas Llosa no fue, diríamos, una sorpresa, porque ya Vargas Llosa había venido presentando algunos problemas de salud y que se habían anunciado ya en la prensa mundial, y por eso se había retirado ya a Perú, a Lima, por esos problemas que había presentado. Además estaba presentando problemas de Alzheimer, había anunciado su hijo. Y cuando publicó su última novela, que se titula Te dedico mi silencio, el año pasado, dijo que se retiraría del mundo de la ficción y también que se retiraría de los artículos de la prensa. Tú sabes que él publicaba una columna en el diario El País que se llamaba Piedra de Toque. Y ahí anunció que se retiraría de las dos cosas, de las dos actividades, como es natural, por un problema de salud y de la edad también. Ya Mario Vargas Llosa murió a los 89 años. Y de los 89 años duró 63 en la palestra pública, en la fama, incidiendo como intelectual orgánico en todas las actividades, del mundo. Hay quienes... Escúchame, porque Mario Vargas Llosa, por ejemplo, publicó La ciudad y los perros, que ganó el premio Biblioteca Breve de España, cuando tenía 25 años de edad. Wow. Y esa novela inmediatamente fue traducida a 30 idiomas. O sea que Mario Vargas Llosa tiene 60 y pico de años de escritor famoso. O sea, lo que le quería mencionar es que eso de la fama, hay muchos artistas y personas públicas que cuando se refieren a ese tema, dicen que hubieran preferido mantenerse en el anonimato. Sí, pero en el caso del no. En el caso de García Márquez, dijo una vez que él no le gustaba esa manera de aparecer tanto en televisión, esas apariciones públicas. García Márquez llegó a jurar un poco de eso, se quejaba. Pero Vargas Llosa no, a Vargas Llosa le gustaba eso, a Vargas Llosa le gustaba el escándalo, le gustaba el lujo, el oropel. O sea, Vargas Llosa era una figura que le gustaba ese tipo de cosas y él provocaba eso, además de que Vargas Llosa era un polemista rabioso, con argumentos muy poderosos. Casi nadie se atrevía a contradecirle, porque era un tipo atento a todo y muy conocedor de toda la realidad en la que se involucraba. O sea, sabía de muchas cosas y dominaba como nadie el tema de la política internacional y de la literatura, ni se diga, porque Vargas Llosa fue doctor de la Universidad Complutense de Madrid. Tuvo una conexión muy interesante con la República Dominicana. De hecho, en momentos en el que, recuerdo, aquí se estaba aplicando la famosa ley de regularización con los haitianos, fue un crítico sagaz de lo que se estaba haciendo, pero anterior a eso, siempre tuvo una conexión con la República Dominicana. Sí, diríamos que la relación de Vargas Llosa con la República Dominicana, yo la defino así como una relación amor-odio, porque hay mucha gente que lo admiramos y hay mucha gente que lo odia. Que lo odia. Sobre todo lo odian por sus posiciones políticas,
porque recuérdate que Vargas Llosa en los primeros años de la Revolución Cubana apoyó a la revolución de Fidel Castro, junto con García Márquez, junto con Carlos Fuentes, junto a Julio Cortázar y a otro escritor chileno llamado Jorge Edward. Todos ellos apoyaron la revolución cubana desde el principio, en todas sus partes, pero luego abjuraron de ese apoyo, sobre todo Mario Vargas Llosa, aunque García Márquez siguió apoyando a Fidel Castro hasta su muerte. Pero Vargas Llosa, a partir de 1971, ya le retiró el apoyo a la Revolución Cubana, cuando el caso de Eberto Padilla, un poeta cubano muy conocido, que el régimen de Fidel lo metió preso por unas declaraciones que hizo. Entonces, ese grupo de intelectuales salieron en defensa de Eberto Padilla y ahí Vargas Llosa les retiró el apoyo. En la República Dominicana, Vargas Llosa visita este país desde 1975, cuando vino a grabar una película basada en una de sus novelas que se llama Pantaleón y las visitadoras. Eso fue, él dice que eso fue una película un poco desacertada, de la que él se arrepintió luego, pero vino en ese entonces porque el gobierno de Perú no le permitió hacerlo allá, porque eso era una parodia. Pantaleón y las visitadoras es una parodia al ejército peruano, una burla. Oh. Sí, recuérdate que en Perú a los guardias de frontera, como Perú es un país tan inmenso y es montañoso, a los guardias de frontera con otros países le llevan servicio de mujeres, que se llama, ellos lo llaman visitadoras. Oh, sí. Entonces Vargas Llosa le hizo una parodia a eso y el gobierno peruano no aceptó que grabara la película allá. Luego entonces Vargas Llosa siguió después de eso visitando a la República Dominicana porque a él le interesaba mucho el tema de la tiranía trujillista. Y él tenía una deuda con escribir una novela sobre el dictador latinoamericano, porque ya lo habían hecho García Márquez, por ejemplo, con El Otoño del Patriarca, lo había hecho un guatemalteco llamado Miguel Ángel Asturias, con El Señor Presidente, y lo había hecho Augusto Roabasto con Yo el Supremo. Entonces, ahí es que viene la fiesta del chivo. Entonces ahí es que viene La Fiesta del Chivo, que la publicó en el año 2000. Te voy a seguir diciendo lo de su relación con República Dominicana para que luego vayamos a lo de La Fiesta del Chivo, que fue otro rebú, igual que lo de la sentencia. Luego el gobierno de Leonel le hizo un reconocimiento en 1916, no tengo la fecha exacta, me parece que en el 2010, le hizo un reconocimiento, sí, después de haber ganado el premio Nobel, el gobierno de Leonel le hizo un reconocimiento, luego recuérdate que le otorgaron el premio Pedro Enríquez Ureña, y mucha gente criticó eso, sí. Que no le podían haber dado el premio. Algunos embajadores dominicanos en España y en otros países como César Medina, por ejemplo, pidieron un desagravio cuando él publicó lo de la sentencia. Y luego el gobierno de Abinader entonces le otorga por decreto la nacionalidad dominicana, de manera que Mario Vargas Llosa fue un escritor que tuvo excelentes relaciones con la República Dominicana, además de que dejó muchos amigos, entre ellos el historiador Bernardo Vega y su esposa, de manera que José Israel Cuello, me parece que fue amigo de Vargas Llosa. Vargas Llosa hizo excelentes relaciones en la República Dominicana, pero cuando publicó La Fiesta del Chivo, mucha gente les retiró la amistad, el apoyo, porque hubo un problema en la República Dominicana. Si tú te podrás dar cuenta, en la República Dominicana la gente leyó La Fiesta del Chivo como un libro de historia. Y eso fue un error. La Fiesta del Chivo es una novela, no un libro de historia. Y él lo dijo claramente, o sea, yo inventé muchas cosas, puse cosas en la novela que pudieron ser realidad, pero puse cosas que pudieron haber pasado. De manera que eso es una libertad que tiene el novelista, claro. de lo que de jugar con la imaginación. Exacto, lo que mismo Mario Vargas Llosa llama la capacidad de mentir. Él dice que toda buena novela miente, pero no porque mienta en la falsificación de los datos, no es eso, sino porque esa fantasía que crea la novela, esa mentira que crea la novela,
el público lector la asume como una verdad, pero en el fondo es una ficción. Entonces, por eso que él dice que toda buena novela miente. Cuando la fiesta del chivo, quemaron algunos ejemplares en Santiago, ¿recuerdas? Sí, lo recuerdo. Un rebú de Mamacita. Sí, se armó un rebú con eso, porque no estaban de acuerdo con lo que Vargas Llosa dijo en la novela, además de que la historia de Trujillo es para los dominicanos, para nosotros es una historia reciente, muy reciente, pero y que para nadie es un secreto también, que está bien y mal contada. No, está bien contada, es una de las obras maestras de Mario Vargas Llosa. No, me refiero a la historia de Trujillo. La historia de Trujillo. No, yo diría que no, que toda la novela, que todo lo que sucede en la novela está bien contado y está bien hecho, porque la novela es una ficción, es una invención. Y ese mundo que plantea Vargas Llosa ahí no necesariamente tiene que estar en consonancia con la realidad. No, porque es una novela. Correcto. Exacto. No tiene que ser, él puede tergiversar, inventar, crear situaciones falsas en torno a esa historia, porque no es un libro de historia. Entonces el novelista tiene además de que tiene la capacidad, tiene esa libertad. La ficción le permite al narrador ese tipo de cosas. De manera que yo pienso que con la partida de Mario Vargas Llosa, los hispanoamericanos, el mundo pierde a una de las figuras más espectaculares de la literatura en el mundo, no solamente en Hispanoamérica, porque Vargas Llosa hizo grandes aportes a la novela y tiene novelas que son maestras. Dentro de las 20 novelas que dejó, hay 10 o 8 novelas que son obras maestras, entre ellas La fiesta del chivo. Y como ensayista fue un gran pensador, un maestro del ensayo hispanoamericano, del que todo el mundo tiene que aprender. Y por eso yo invito a la gente a que lean a Vargas Llosa, independientemente de lo que usted entienda de su posición política. Porque si vamos a pensar en eso, entonces hay muchos escritores que no lo vamos a leer en el mundo. Si fuera por las posiciones políticas, no leyéramos a Borges, por ejemplo, que era un fascista que apoyaba todas las dictaduras atroces del continente. Entonces no leyéramos a Borges. De manera que no podemos llevarnos de eso. La gente que no lee a Vargas Llosa porque entiende que él es un liberal, que siempre ha estado con los ricos, bueno, pues entonces se pierden ese pensamiento, se pierden ese aprendizaje y esa manera tan fascinante de Mario Vargas Llosa de escribir novelas. Bueno, yo pienso que está bastante conceptualizado allí y de manera resumida por el tiempo, porque ¿verdad? No, hablar de Vargas Llosa duraríamos aquí hasta las 6 de la tarde. Pasaríamos varias hasta las horas 6 de la tarde, de discutiblemente que sí. Entonces, profe, me encantaría que hablemos de un tema que a todos nos preocupa y es nuestro sistema educativo, la situación que atraviesa el país en relación a que desde el 2013 en adelante, o sea, hace ya 12 años, aquí se está, entre comillas, cumpliendo con lo que dice la Ley General de Educación, de que el 4% debe otorgarse para la educación preuniversitaria, pero que con esos cuartos aquí se ha hecho de todo y para todo, y yo pienso, de manera particular, que nos hemos quedado dando vueltas como en el trompo y en el sistema educativo, y lo único que hemos hecho es destinar mucho cuarto para eso. Exactamente, yo comparto esa opinión contigo. El sistema educativo dominicano está en un atasco, como el que cae en un pantano y tiene los dos pies en el pantano y no puede sacar el pie del lodo ni para allá ni para acá. Y eso ha sido desde mucho tiempo, porque el principal problema de la educación dominicana es ideológico, es un problema político. O sea, político partidista me refiero. Mientras no saquemos a la política partidista del sistema educativo, entonces la educación dominicana no va a avanzar. Eso va para todos los actores, ¿verdad? Va para todos los actores, no para estos actores de ahora, para todos los actores. Y por una manera simple, como el Ministerio de Educación está inmiscuido en el problema político, la educación se convierte
es una actividad en la que tienen que ver los números y no la calidad. Por eso yo digo que la educación dominicana, por ejemplo, que este Ministerio de Educación es el Ministerio de los Números. Porque te dicen, Sandy, ¿cuántos estudiantes participaron? ¿Cuántos estudiantes comieron? ¿A cuántos estudiantes se le entregó computadoras? ¿A cuántos estudiantes se le entregó un informe? Zapatos. Se hizo una actividad y ¿cuántos estudiantes participaron? ¿Cuántos padres fueron? ¿Cuántas familias? Nunca te preguntan ni te dicen qué efecto tuvo eso en los estudiantes, cómo lo modificó, cómo cambió su conducta. Nunca se pregunta eso. Entonces, todos los informes de todas las cosas que se hacen son informes de número. Por eso yo digo que la educación dominicana, y lo he dicho en la prensa, está en estado gaseoso. ¿Usted sabe cuál es el estado gaseoso? Vamos a ponerlo simple. Usted pone ahora una cervecita negra en un vaso y la echa rápido en el vaso y sube la espuma inmediatamente. Y el vaso se llena. Y el vaso se llena de espuma. Y queda abajo fondito. Un fondito negro que es de la cervecita. Entonces, así está la educación dominicana ahora, por una cuestión simple, y es conocida de todo el mundo, de los ministros, del que se fue, del que vendrá. En todos los informes internacionales, la República Dominicana está en los últimos lugares. Incluyendo la famosa prueba PISA. La famosa prueba PISA. Que algunos entienden que nosotros no debemos participar de esa evaluación. Yo entiendo lo mismo, que nosotros no debemos participar en esa evaluación. Sin embargo, esa evaluación le granjea un dinero internacional a la República Dominicana por la participación. Además de que debe ser el estándar hispanoamericano, y por eso hay que enrolarse en el asunto. Por lo menos nos dice dónde está. De la prueba PISA. Pero la prueba PISA tiene, quizá los estudiantes dominicanos ni el Ministerio de Educación sean tan culpables de los resultados de la prueba PISA, porque la prueba PISA no la hacen ni siquiera en Latinoamérica. La prueba PISA la elaboran en Europa. De manera que hay problemas conceptuales en cuanto a los contenidos de la prueba PISA, a lo que los estudiantes tienen una mala respuesta, una respuesta desacertada. Se parece al concurso de oposición docente, que la mayoría de las preguntas son interpretativas y de raciocinio lógico. Exacto. Sin embargo, ya sabemos lo que pasa allí. Pero preguntas que sean de raciocinio lógico, a los estudiantes dominicanos les va a ir muy mal, porque en la República Dominicana los estudiantes no saben pensar. Y el problema es que no saben pensar porque en la República Dominicana, en la educación dominicana, no se razona, no se estudia filosofía, no se estudia lógica. Entonces se da una educación plana, de manera que por eso es que hay malos resultados en todas las pruebas, porque hay un problema con el lenguaje, con la enseñanza de la lengua. Y si tú no sabes hablar, si no te sabes expresar, tú no puedes razonar, porque lenguaje y pensamiento son dos instancias indisolubles. Entonces, si tú no sabes hablar, tú no sabes pensar. Si no te sabes comunicar, no sabrás pensar. El lenguaje es el mismo reflejo de la capacidad de pensamiento que tiene el individuo. Entonces hay un problema de raciocinio en este país. ¿Y la culpa cuál es? La enseñanza de la lengua. Porque en la República Dominicana se enseña la lengua, se enseña el español llenando una pizarra del sustantivo y del adjetivo. Y la lengua española hay que enseñarla desde el punto de vista de la lengua viva. ¿Cuál es la lengua viva? La literatura, el cuento, la poesía, la novela y el ensayo. Y desde esa perspectiva es que hay que enseñar la lengua, para enseñar a los muchachos a leer y a pensar. Por eso que en la prueba PISA y en todas las pruebas los estudiantes demuestran incapacidad en el conocimiento de la lectura. En la prueba PISA del año pasado, por ejemplo, la dificultad estuvo en los estudiantes con la falta de conocimiento de lectura. Pero tú dirías, ¿eso sucedió con los estudiantes pobres? No, con los estudiantes ricos, porque el asunto económico no tiene que ver con el conocimiento. El 98% de los estudiantes que accedieron a la prueba PISA tuvieron esa deficiencia en el conocimiento de la lengua y de la lectura, y el 81% de los estudiantes ricos. De manera que está demostrado que no es el dinero. Por eso
el problema de la calidad educativa en la República Dominicana no es el 4%, no era aumentar el 4%. El 4% está ahí porque Danilo se comprometió con este país, porque él quería ser presidente de la República, no lo vamos a meter a loco. Danilo quería ser presidente de la República y ofreció el 4% para la educación dominicana. Sin embargo, ese 4% debió dedicarse a otra cosa. Yo estaba de acuerdo que se dedicara a la salud. ¿Y por qué? Porque el 4% no ha sido para mejorar la calidad educativa dominicana. Al contrario, la educación dominicana está peor. ¿Por qué? Porque la gente, todo el mundo, los profesores, los directores, los funcionarios de educación, todo el mundo anda detrás del pastel. Buscando su tajada. Buscando su tajada, y nadie está pensando en cómo mejoramos la educación. Y ese ha sido el principal problema. Y ahí viene el tema político. Ya ahí nos embrujamos con el otro tema. Déjame ver si todavía, con su permiso, a ver si la llamada que está ahí tiene que ver con el tema, si es algún aporte o alguna pregunta de un amigo televidente, que obviamente le vamos a permitir. Se fue. Bueno, nos disculpa la persona que estaba en la línea. Entonces, tenemos otro de los aspectos, profe, indiscutiblemente, y es la formación. Estamos hablando de la educación preuniversitaria, pero ¿qué está ocurriendo en las universidades nuestras? Sobre todo en el área de la formación de maestros o profesores que deben enseñar, pero sin embargo llegan con unas deficiencias extraordinarias a las aulas. Porque la educación universitaria tiene una calidad muy cuestionada también, porque la gente está en la universidad casi comprando un título. La gente quiere ir a la universidad para graduarse. Summa cum laude, magna cum laude. Magna cum laude, pero sin estudiar, sin investigar. Fíjate que aquí hay gente que si le venden los títulos, no, lo compran. Aquí en la claro, República Dominicana hay gente que se gradúa de magíster y pagan los trabajos. En la República Dominicana hay gente que hace tesis y monográfico y pagan los trabajos. Entonces, ¿tú crees que eso es calidad en la educación o eso es deficiencia en la educación? Cuando usted paga un trabajo en la universidad para cuando usted no tiene la capacidad de hacer una investigación mínima de un tema. La capacidad para enrumbarse e investigar un tema y presentarlo como una tesis. Entonces, cuando usted salga a la calle como profesional, ¿qué clase de profesional usted va a ser? Entonces, hay un problema, y es el de la tecnología. Los estudiantes universitarios, de grado, de maestría, de la escuela, del colegio, todos andan buscando informaciones en internet y nadie quiere leer nada. Yo te lo digo porque yo tengo... El famoso copy-paste. Yo tengo estudiantes de maestría, estudiantes de grado, por ejemplo. Yo trabajo en Infodosu del Licey y los estudiantes no quieren leer. O sea, quieren entregarte un trabajo y punto. Y Infodosu es más o menos lo que está en el promedio. Exacto. Información. Infodosu es de lo que mejor, está por ahí. De lo mejor, de lo mejor. ¿Y si usted me está diciendo eso entonces? Sí, y eso sucede en todas las universidades del país. Los estudiantes quieren muchas notas con menor esfuerzo. Entonces ese es un problema. Cuando tú le asignas un libro a los estudiantes, ellos dicen que ese libro es muy gordo. Oh. Profe, pero ese libro es muy gordo. Por ejemplo, yo acabo de terminar una maestría en literatura hispanoamericana en la UAS, y cuando un profesor como Bartolo García Molina asigna un libro para leer, mis compañeros se quejaban de que ese libro es muy gordo, profe, usted tiene que cambiarlo. Entonces Bartolo le decía, pero usted no vino a hacer una maestría, pues entonces... usted vino a pasear. Si usted vino a hacer una maestría, póngase a estudiar y póngase a leer. Y ese es el panorama que tenemos, y por eso es el desencanto de muchos maestros de las universidades, de que no quieren dar clases, porque los estudiantes lamentablemente no están mucho en eso. Y yo diría que la tecnología, aunque ayuda a la educación, pero la tecnología ha estado haciendo mucho daño en ese sentido. ¿Hay que revisar las escuelas de educación de las universidades de este país? Por supuesto que hay que revisarlas. Hay que revisar los programas, los contenidos de esos programas, hay que actualizarlos.
y hay que volver hacia atrás, hacia algunas cosas que antes se veían tradicionales. Pero que daban resultados. Pero que daban resultados. Por ejemplo, Francia está volviendo a eso, a algunos asuntos que eran tradicionales antes y que daban resultados. De manera que yo pienso que sí, que hay que revisar eso, revisar a los actores de esos programas. A mucha gente dando clases que no tiene capacidad para dar clases, simplemente porque es amigo del rector, del director de la carrera, del decano y todo ese tipo de cosas. Yo te lo puedo decir porque yo he sido alumno, yo he sido alumno y he sido profesor. Esto es más grave de lo que yo creía. Y a tu mente no llega la cantidad de problemas que yo he tenido en esas dificultades de gente que tú la tienes enfrente, que es tu profesor, pero que no te dice nada, lamentablemente. Bueno, profe, gracias. Gracias a usted por la invitación. De verdad que ha sido un gran honor para mí. Usted fue mi formador en el liceo, Domingo Faustino Sarmiento. Y bueno, 20 años hace de esa promoción. 20 años. 20 años. El año pasado. La suerte que 20 años no es nada, Diego Gardel. Ajá. Nada más son 20 añitos. De verdad que sí, gracias por aceptar esta invitación. Gracias a usted. Yo pienso que quedé más que complacido con la conversación. Y yo sé que sí, que muchos de los amables televidentes también sienten esa parte. Y si no, si usted tiene una opinión diferente, bueno, pues también se lo respetamos. Perfecto. Y tomándole la palabra a don Juan Pablo Acosta, aquí lo hemos dicho atento a nosotros. ACM, al compás del mundo.